o sea, es que el profe nos está gustando mucho, pero nosotros vamos en el reto 4 y me estaba tratando de pedir ayuda en el reto 4. Le digo, uy, grave porque pues hasta ayer a mí me llegó para la tutoría para el reto 2. Ustedes todavía no ven el reto 3, todavía no lo ven. No, 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 es que no nos, o sea, solamente por eso o sea, solamente está saliendo en este momento, o sea, tú ves, y empezando que solamente hay como la primera tutoría para el reto 2, de resto no más, o sea, que Sí, soy, hasta ahora. pero de resto no tenemos absolutamente nada más, o sea, lo enviaron ayer en la tarde lo enviaron. Sí, pero mi pregunta es, todavía no tienen el reto 3, no lo ven. No, señor, yo Espérate acabo de ya, revisar y aún no se ve. ¿no? Pensé que ya estaban listos. De hecho, el reto 3 tuvieron que haberlo habilitado la semana pasada. Sí. Que no. Y yo no dije nada porque yo escuché que los profesores decían que los retos, no sé qué, unos decían que sí los tenían. Pero bueno, muchachos, no me han dicho nada del reto 3. Yo asumí que el reto 3 lo habían activado la semana pasada, pero no, yo hoy mismo paso ese reporte. No, lo que pasa es que, por ejemplo, se están presentando algunas cositas con el tema de la plataforma, o sea, siguen como generándose de pronto como algunos retrasos en cuanto al tema de la plataforma, por ejemplo. O sea, yo ayer pude montar, por ejemplo, el reto 1, era porque ya hasta ahora, por fin, ya me entregaron ya me arreglaron lo del tema de que no me funcionaba el replit, ¿sí? Entonces, digamos que hay algunas cositas como que todavía pareciera como que están como acomodándose. Y sí, el reto, apenas vamos al reto 2. Ok, yo quiero, y es más, yo no tengo ni siquiera el reto 3. Dijeron que teníamos acceso a él y yo todavía no lo he visto. Dentro de mi paquete que me entregan, porque a mí me entregan las cosas semanal, no han Ajá. colocado el reto 3. Entonces yo sí voy a hablar con Carolina y con la directora, la decana hoy mismo, por ahí como a las 2:11, a la 1. Hablo con ellas, pasan pegadas en él. Son muy diligentes, ellas responden enseguida. Parece Uh-huh. que vivieran pegados en eso. Yo me imagino, tanta gente y compromiso yo me imagino que esas mujeres son esclavas del WhatsApp mientras el proyecto Pues es que me termina. imagino que todavía deben estar full, porque apenas, o sea, todavía hay estudiantes, parece que no han recibido los horarios o sea, del último Lo que grupo pasa es que que no entra. habían profesores. Entonces ahora están Entonces, consiguiendo profesores otra vez y han salido uno y otro. Entonces los estudiantes y muchos estudiantes no están leyendo los correos institucionales que la universidad les creó cuando se escribieron. Eso es sí, cierto. claro. No saben que la información les está llegando ahí. Entonces, bueno, ya yo los horarios ya los terminé ayer, hasta hoy. De hoy en adelante no me retraso más en los horarios. Porque de todos modos, ajá, me sentí incómodo ayer cuando dijeron que los profesores no están colocando. Yo sí, los horarios no, las asistencias, perdón. Qué pena. Yo sí llevo la asistencia todos los días, pero no todos los días tuve Sí, el detalle de meterla en el sistema. Ujú. Y ayer me sentí incómodo cuando no dijeron nombre, pero yo me incluí ahí porque yo sabía que yo era de los que lo dejaba para la noche, pero en la noche llegaba cansado después de trabajar a mi cama y a dormir. Y se me olvidaba. Entonces, me olvidó la primera semana y se me olvidó la segunda. ¿Me explico? Ya a sí, partir de claro. hoy, todas las asistencias las voy a tomar en el transcurso del día para que estén pendientes de eso. Listo. Ok. Y otra cosa, qué pena, profe, Dime, tranquilo. interrumpirlo, compañeros, con base en las opiniones de los demás, de los compañeros que están en otros grupos, aprovechemos el material que nos está enviando el profe, el libro que nos envió de la sintaxis de Python y practiquémoslas, porque hasta el momento es el único que tiene apoyos y ejercicios prácticamente básicos y muy explicaditos, porque pues los otros están como un poquito más rápido Uy, sí. y desafortunadamente no tienen la misma cantidad de apoyos o de ejercicios como nos envió el profe John Carlos. Entonces aprovechémoslo, muchachos, porque pues esto Y hay no lo forma de, estoy de viendo en otro. pedirte. Y bueno, y la otra, hay forma de pedirte, o sea, que te quedes con nosotros durante todo el ciclo de formación. Ya Eso empezaron. sería, No, no sé si ya empezaron. Yo he mandado el correo 2 veces, no me han respondido. No sé. porque No sé. sí, o sea, la idea es que si nosotros, o sea, podemos pedirte, pues yo creo que nada, pedirte. No, O yo creo sea, que que sí, es pero no sé si ya, porque ya mandaron un correo diciendo que ya
De hecho, tengo ofertas en otras universidades ya al respecto, pero tengo que primero definir. La oferta de Mintic me coloca en otro lugar, pero entonces todavía tengo que No, no, definir no. si aquí me van a dar la oportunidad para continuar en la mañana, porque no tengo que moverme, porque ya la otra semana arriba, el 10, si yo no decido, me quedo por fuera de los grupos. Claro. No, 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 pero Entonces, no. O sea, porque no. yo creo que sí, porque están capacitando a los profesores nuevos, están en la campaña de recolectar profesores nuevos, porque no hay, ¿qué problema es que no hay docentes? Y en el tema de Java, menos hay docentes. Ahí ¿En menos. serio? Eso sí, Ese sí, es lenguaje cierto. casi nadie bueno, casi nadie no. Sí, sí lo manejan, pero no tanto como lo manejan Python, que Python es muy fácil. El otro lenguaje es más profesional, es más fuerte, es más, Claro. no tanto Más profesional, no, la lógico. palabra me equivoqué. Es más tipado, la palabra es tipado, entonces es más puro, es un lenguaje más, se utiliza para hacer cosas mucho más fuertes, más grandes, más robustas, ¿me entiendes? Ujú. Sí, Que señor. Java es un lenguaje potentísimo, no porque sea Java, ha tenido casi 3 décadas en los primeros puestos, entre los lenguajes más utilizados a nivel del planeta. Ya. Python cogió fuerza cuando apareció la inteligencia artificial. De nuevo, porque la inteligencia artificial siempre ha estado, hace unos 50 años atrás. Pero él toma fuerza cuando aparece el tema de las redes neuronales de nuevo, y la gente de Python, al ver que el lenguaje estaba ahí, 25 años con el lenguaje ahí, y vieron que tenía unas características especiales para esto del manejo de datos, para el manejo de lo que tiene que ver con cálculos matemáticos. Es tremendamente fácil Python para eso. Mientras que hacer esa vaina con Java es un dolor de cabeza. Te lo juro que es un dolor de cabeza. Pero con Python es muy simple, parece un jueguito. Y eso cogió fuerza. La comunidad empezó a meterse de lleno al lenguaje, la comunidad de desarrolladores del lenguaje, y crearon mucho software reutilizable para los programadores los programadores que no desarrollan lenguajes ni compiladores, sino que se encargan de reutilizar el código para innovar. ¿Comprendido? Por ejemplo, ustedes son tipos de ese programadores. Yo también soy así. Yo nunca me he dedicado a hacer lenguajes de programación, que los hace y todo eso, pero en la apreciación los vi, pero nunca he tenido la necesidad, la verdad, y tampoco es que me llame la atención eso. Para eso hay que dedicarse. Eso es investigación de la programación. Yo soy más programador que investigador de la programación. Entonces, hay gente que sí se dedica a eso y hace que esto de la programación crezca. Y cuando crece, crece para facilitar el trabajo de nosotros, los programadores innovadores. Es decir, reutilizamos lo que ya está hecho y lo integramos, inventamos cosas diferentes. ¿Me explico? O sea, lo que uno llama hacer software sin hacer software para hacer software, que es lo que les quiero decir. Entonces, esa gente que se dedica a eso, que les pagan, las universidades les pagan para dedicarse a eso y algunas empresas les pagan solamente para investigar y desarrollar, le metieron el hombro fuertemente a Python, pero una vaina bárbara. De hecho, eh, pensar en inteligencia artificial es casi que sinónimo de pensar en programar en Python. Y otro lenguaje que se llama R. Están así unidos R porque es la parte de las estadísticas, y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial es pura estadística, pura probabilidad, pura estadística. Y, y el lenguaje cogió fuerza, pero fue hace en qué, menos de como una década que está cogiendo fuerza. Y ahí está en la pelea con Java, con C Sharp, ahí peleando los primeros puestos. Otro lenguaje que cogió fuerza fue JavaScript también, porque le dieron un revolcón. Él estaba ahí, como si el lenguaje de los navegadores. Sí, JavaScript, lenguaje de los navegadores, pero después le metieron el hombro fuerte y de manera que JavaScript no se puede quedar. Mira que Python nació de las cenizas, como dicen por ahí, estaba oculto ahí, casi muerto. Miren cómo cogió fuerza ahora, ¿verdad? Es uno de los mejores. Así es otro lenguaje llamado JavaScript, que también era un lenguaje muy particular, no era un lenguaje multipropósito, era un lenguaje muy particular para hacer cositas en los navegadores web, pero le metieron el hombro y desarrollaron, incluso quisieron que el lenguaje de programación se fuera hacia el backend, o sea, para hacer cosas multipropósitos, conexiones a bases de datos, lógica de negocio, una cantidad de cosas. Y no, cuando Facebook le mete la mano a algo y Google le mete la mano a algo y Microsoft le mete la mano a algo, es porque eso lo quieren impulsar. Y Microsoft sacó una versión de JavaScript llamada TypeScript, que si JavaScript era fácil, TypeScript tremendamente más fácil. De aquí a la luna.
y le metieron el lenguaje TypeScript, que es una type. Script es una mejora, una evolución, pero enorme de lo que es JavaScript. ¿Me explico? Además de eso, permite JavaScript, ya permite conectarse a las bases de datos, tiene una cantidad de librerías para hacer cosas que hacían los lenguajes, que hacen los lenguajes de programación tradicionales que él no hacía. Y otra vez, mira, hay una pelea. Ustedes buscan por internet los mejores lenguajes más utilizados del mundo, están Java, Python, C# y JavaScript. Ahí. Son los lenguajes, ahora están cogiendo fuerza a otros, pero para que lleguen al podio donde están estos, les toca caminar mucho y como dicen por ahí, cortar mucha tela. Pero bueno, entonces el otro lenguaje es muy bonito. El Java es un lenguaje muy bonito, Python es un lenguaje hermoso, Java es bonito, así como les digo. Uno es más popular en cuanto al aprendizaje de la programación, a encantarse de esto, a enamorarse de esto, Python. El otro está para hacer cosas mucho más robustas, digo yo, mucho más robustas. Es un lenguaje que ha tenido 3 empresas detrás y 3 empresas enormes, enormes. Una universidad, una universidad que se llama Universidad de Berkeley, una empresa que desapareció que se llama Sun Microsystems, que era el dolor de cabeza de Microsoft. O sea, eso Microsoft y ni siquiera Apple, era Sun Microsystems, el dolor de cabeza de Microsoft. Es que la historia no lo cuenta, pero era una vaina, una guerra, pero a muerte. Después Oracle compró a Sun Microsystems y Sun Microsystems desapareció y ahora se llama Oracle, que es el dolor de cabeza de Microsoft ahora. Google y Microsoft y Oracle compiten ferozmente, a muerte, como digamos. Cada uno tiene su propio lenguaje, cada uno tiene su propio sistema operativo, cada uno fabrica hardware, cada uno fabrica software. Yo creo que Apple no es competencia de Microsoft, nunca lo ha sido. Creo, no sé, no, lo veo de esa manera porque Apple tiene otros intereses. Apple tiene incluso otro mercado. El mercado de Apple es diferente al mercado de Google y del mercado o sea, los clientes son otras cosas, ¿sí me explico? Sí, No todo el mundo tiene para comprar un iPhone. Un iPhone Ujú. hoy en día es un estatus de poder, un estatus económico, un símbolo de estatus económico. Siempre ha sido Bueno, muy fuerte, o sea, porque es que igual, o sea, no, los siempre productos no, Apple porque jamás esta en gente la no vida han eran sido tan baratos. caros. No, pero antes ¿Mm? los Macintosh no eran tan caros. Comprarse un Mac vale 10 millones de pesos. Yo compré mi Mac en 2 millones de pesos hace 10 años y los computadores estaban alrededor de 1.500.000, 1.200.000. Cuando compré el segundo, me costó, ¿qué? 500.000 pesos más de lo que me costó el primero. Y la diferencia entre uno y el otro eran 2 años. Compré el primero en 2010, de 10 pulgadas, de 16 pulgadas prácticamente. Después compré otro de 14. Y la diferencia entre el precio y el uno, siendo los mismos computadores, la cambiaba era la pantalla, que era más grande, eran de 500.000 pesos. Y en esa misma época vendían, yo me quería comprar un Lenovo y costaba un poquito ahí, quizás un poquito menos. Pero cuando ya aparecen los Mac de 32 millones, de 16 millones, de 20 millones de pesos, un computador de 16 millones de pesos, 20 millones de pesos, y ahí de 32 millones de pesos, eso me parece una exageración. Y Es los venden. demasiada plata, pero bueno, ahí la pregunta es, o sea, ese tipo de computadores, o sea, si tú lo comparas, por ejemplo, con un Lenovo de los ThinkPad, Un que son eterno. los, No, ahí, sí, en ahí computación qué, hay dos marcas. Lenovo, Lenovo y, eterno, sí, y Macintosh, eterno. Ya, el resto son desechables. Para mí el así, resto es desechable porque yo he usado mucho computador portátil y al cabo de 3 años ya no sirve. Vale la plata, pero tú dices, bueno, la evolución entre el uno y el otro no. Bueno, sí, ¿cómo le explico? El Macintosh que yo tengo de 2010 vino con una tarjeta, uno le llama Macintosh porque es sistema operativo, el computador se llama MacBook. El MacBook viene con una tarjeta de Wi-Fi versión 5. Imagínense, los teléfonos ahora es que le están poniendo la versión 5 del Wi-Fi. Y algunos computadores como este que estoy trabajando ahora no tiene la versión 5 de Wi-Fi, sino la versión 2.5. Y ese computador lo compré en 2010. Cuando yo cambié el internet de mi casa,
tenía 3 redes y que la red no sé qué y la red Plus. Ningún dispositivo en mi casa se conectaba a la red Plus. Solamente los 2 Mac. Y los 2 Mac son muy viejos. Son tremendamente viejísimos. Y yo decía, bueno, ¿y por qué? Me pongo a investigar, nomás que la red, el Movistar y los demás operadores que hay ahora vienen con la versión Plus, que se le llama así, la versión nueva de Wi-Fi, que es la versión súper veloz, que es la versión 5.0, que es el triple de lo que navegaban antes. Los dispositivos de ahora apenas están entrando a esa tecnología. ¿Me explico? Entonces yo siempre he dicho, bueno, no avanzan en desarrollo tanto como avanzan los otros, pero es que cuando estos salen con un avance que demora 4 o 5 años. ¿Sí me explico? Ujú. De hecho, Sí. así fue el iPod. El iPod salió y de ahí en adelante generó un estándar de mercado de dispositivos, de desarrollo de dispositivos para los demás. Todos los dispositivos aparecieron táctiles. ¿Sí o no? Antes del iPod estaban que los Sony Ericsson Wallman, ¿se acuerdan? W. Sí, 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 sí. ¿Se acuerdan que eran unos telefonitos así que venían con 2 gigas, 1 giga de RAM, de memoria interna, y ahí uno los Y guardaba el en los... Ericsson era buenísimo, pero Sí, sí, eran buenísimo. espectaculares. Aguantaban esta vez y la otra. Sony Ericsson y Sony, pues se unieron y ya Sony Ericsson desapareció, quedó siendo para dispositivos de telecomunicaciones. Sony lo compró. Pero entonces uno dice, bueno, ¿vale o no vale la pena? Te voy a decir una vaina, que yo no compro un computador en 32 millones de pesos, ni si, mejor dicho, tendré que tener plata que yo sude plata. Que te sobre. No, ni que me sobre, diría yo. Me parece una exageración 32 millones de pesos un computador. No, no, mi hijo Ay, no, si a mí me sobra, me sobra. Uy, son bonitos más, y yo soy todo. enamorada de esa vaina. Y es Fíjate, que yo el último salió, o sea, el último tiene como 1,5 centímetros de grosor nomás, o sea, es una cosa. no, y es enorme, es enorme. Hay uno de 17 Ay, pulgadas, lindo. tremendo. Pero no, imagínate cuántos computadores no puedes comprar tú con 32 millones de pesos. Puedes montar una No, sí, empresa. obvio. No, Ya. claro, compra 7 Lenovo de los corporativos, de los ThinkPad, Sí, sí, pero sí. igual, Hay pero cosas igual. que yo siempre he dicho que eso Es es estatus. bonito. Yo siempre he dicho que es estatus, la verdad. Hay personas que Sí, tienen, claro. yo tengo estudiantes que no tienen, se van en bus y se aguantan tremenda noche esperando el bus y tienen un iPhone de 6 millones de pesos y no han podido comprar una moto. ¿Sí me entienden? ¿Comprenden eso? Sí, eso yo no lo entiendo como persona. Si paso necesidades, porque montarse en un bus a las 10 de la noche en Cartagena eso es completamente una odisea. Una Sí, odisea total, porque, porque este bus viene repleto, en las caras se le pegan así, las personas pegan las caras, aquí Cartagena es una ciudad que hoy en día se está volviendo nocturna, y montarse en un bus con un teléfono de esos en la mano, tras que uno dice, es un suicidio total. ¿Sí me sí, claro. explico? Y yo veo que es el último iPhone vale 6 millones, 6, 7 millones de pesos. Y entonces yo digo, bueno, yo me compraría un telefonito barato, Horroroso, horroroso. un telefonito así, maluco, esa cámara de atrás horrible. Un telefonito barato y me compro una motico de 2 millones de pesos y ando mejor o no. Y me puedo ir para mi casa a las 10:30 de la noche cuando salgo de la universidad y no meterme en un bus de eso lleno de gente a toda No, hora. uno puede comprar por ejemplo, o sea, no el 12, sino el 10. Ahí están los 2 millones de la moto. Sí, 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 o uno usado y todo, pero uy, Sí, yo me he dado claro. cuenta, esa apariencia y ese consumo, ese cambio de personalidad y ese aceleramiento, esa competencia que ha generado el consumo masivo entre las personas, me parece que está cambiando incluso la racionalidad de la gente. Te lo juro. Hay personas que trabajan toda una vida, todo un año para comprarse un iPhone. Pero es que Yo mira que está, si tú te pones a ver, lo veo. por ejemplo, en sistemas operativos, o sea, que hay, o sea, de lo que hemos visto, hasta los mismos programas que se desarrollan son supremamente exclusivos porque tú no puedes trabajar el mismo entorno para todos. Entonces ahí tú te das cuenta que El lenguaje de definitivamente el nivel de programación. estatus y vainas es brutal. O sea, es brutal porque no, es totalmente distinto. Sí, es otro mundo, ellos son otro mundo, la verdad es que son otro mundo. Son otro mundo. Yo no compraría un iPhone en 10 millones de pesos, 6 millones de pesos, 10 millones. No. Vean, yo con un teléfono demoro 1 año y medio, máximo. Yo al año ya se están volviendo lentos, la pantalla no le funciona el teléfono. Yo
como yo programo en estos aparaticos, normalmente el único teléfono que le he metido plata se llama Note. Compré el 1, el 2, el 3, el 4. Cuando el 4 costaba $1.000.000. Cuando salió el 4 y salió el 5, la diferencia entre uno y el otro era la huella táctil. No recuerdo qué era. No vale la pena meterle $2.000.000. Y me quedé hasta ahí. De ahí para allá, me parece que un teléfono, te lo voy a decir de otra manera. WhatsApp es gratis. Facebook es gratis. Todas esas pocas aplicaciones son gratuitas. Los correos electrónicos son gratuitos. Y entonces le voy a meter yo 6 millones de pesos a WhatsApp, 6 millones de pesos a Facebook, 6 millones de pesos al correo, en un teléfono donde los demás hacen lo mismo. No me parece. En serio que no me parece. Ni tampoco es que voy a hacer yo el menos si saco un telefonito de 500.000 pesos. Tampoco es lo que me va a decir, bueno, si el otro saco uno de 2 millones de pesos, a mí me da pena. No, yo ahí sí, verdad que no. Yo soy duro como el carajo. Si no voy a comprar una cosa que no voy a utilizar y me va a generar un beneficio económico, una utilidad de mejor calidad de vida, no la compro. En serio que no la compro. Ahí me quedo. Y ahí sí soy jodido porque es que la plata duele, la plata es dura. O sea, muchachos de ahora porque no sé qué pasa, pero la plata es una bendición. O sea, trabajar y tener dinero no es una cosa que todos lo pueden hacer. Entonces, por lo tanto, el dinero debe ser algo bendito, algo que uno debe conservar para cuando estén las malas. Que uno se va a morir, sí, pero yo no sé si me voy a morir mañana, me voy a gastar la plata hoy. Yo siempre he dicho eso. Yo también choco con las personas que piensan de esa manera. No, que hay que vivir la vida porque no sabes, de pronto te mueres mañana y si no te mueres mañana y demoras 100 años. ¿Sí me entienden? Sí, comprenden mi pensamiento, sí. Entonces tampoco es vivir desaforadamente gastándose la plata, sino guardarla porque uno no sabe si mañana Claro. me toca pasar necesidades, si no, y si me voy a morir mañana, pues le quedará a mis hijos o lo que sea, pero yo no tengo esa certeza de que cómo voy a vivir mañana. Entonces yo tengo que tener la reserva ahí, pensar como el oso, como un oso. El oso trabaja y cuando sale del invernadero se pone a trabajar y a comer y a disfrutar su vida, pero al mismo tiempo está guardando en la cueva, guardando. Las hormigas también hacen igual. Y uno tiene que aprender de eso. Trabajan, salen, comen y toda esa vaina, pero siempre van guardando, van guardando, van guardando. ¿Para qué? Porque no saben, y ya saben que de pronto la cosa se pone maluca y que van a quedar guardadas ahí. Ajá. Por eso siempre Eh, Profe, qué pena, tengo una preguntita. Es que en el ejercicio que usted mandó bueno, ya hace ratico, de que del ejercicio del juego de los dados, pues me tocó usar hilos para poder contar el tiempo por aparte, mientras al mismo tiempo hilos. corría el código del juego. Sí, hilos. No, no. De hecho, no sé cómo lo pensaste, porque no es necesario con hilos. Yo lo No, hice pues es que es con como para... pseudocódigo. Sí, pues es que es como para como toca contar el tiempo mientras el jugador va jugando, ¿no? Entonces, pues... No, pero no es tiempo. No era tiempo, era números. Lo que hay que contar son números, no tiempos. De hecho, gana aquel cuyos números superen al otro, o que aquel que haya sacado entre el número de tiradas mayor número, no tiempos. Ah, bueno, sí, es que considera ambas cosas, considera intentos y también considera los tiempos. No, Y no, es no creo que que incluso si toma los tiempos, deberías tomar la primera fecha del sistema cuando inicia el juego y la última fecha cuando termina. Así te evitas utilizar hilos y ya. conviertes todo eso a segundos y haces la otra. Exacto. Y saca cuántas horas, días o cosas. Ok, Porque es que el perfecto. tema de hilos yo lo he explicado, creo que lo expliqué. El tema de hilos son programas concurrentes que trabajan de manera paralela y se comunican. Es normalmente para videojuegos, para temas que tienen que ver con conexiones a redes y cosas así. ¿Me explico? Entonces Temas es, de redes, de control de procesos, de programación concurrente, pero la mayoría de las cosas se hacen con un solo hilo, con el hilo main, con el principal. bueno, mi duda era esa, ¿es bueno usar hilos o hay que hacerlo usar con cuidado? No es bueno ni es malo, es lo que tú necesites. Por eso te explico. Tiene que ver con el tipo de aplicación. Si la aplicación quiere que haga una cosa al mismo tiempo que otra, hilos, no hay otra manera. Hilos. Si la aplicación
va a ser un proceso y el proceso es secuencial, de hecho, hace este proceso y después de este proceso se encadena otro y así no necesitas usar hilos. La mayoría de los programas se pueden hacer sin uso de hilos, la gran mayoría. Solamente usas hilos cuando vas a hacer cosas concurrentes. Por ejemplo, estás chateando, un chat necesita un hilo. ¿Por qué? Porque si tú estás escribiendo y la otra persona está escribiendo, mientras tú estás escribiendo y suponiendo que al mismo tiempo el mensaje llegue unido, va a haber un choque ahí. De hecho, no te vas a dejar escribir mientras estás viendo los datos en la pantalla. Mientras lo que estás escribiendo se ve en la pantalla, mientras que el otro está escribiendo y tú estás escribiendo, estás leyendo, no vas a poder. ¿Por qué? Porque el proceso de cuando coge el dato que entra y lo pone en pantalla, ese proceso es, ¿cómo le explico? Hace que el programa se consuma el procesador y el procesador se dedique en esa tarea a ese programa. ¿Qué toca hacer? Un hilo para escribir, un hilo para enviar, un hilo para mostrar, un hilo para enviar datos, para enviar archivos y esas cosas. ¿Sí me explico? ¿Y hay un límite de hilos, profe? No, no, no. Lo que tú necesites, lo que tú necesites. Lo que sí hay que manejar eso con cuidado, que no queden sueltos. Es decir, que cuando el programa se cierre, los hilos no queden sueltos y queden... Yo no sé si ustedes acuerdan de Office cuando salió la primera vez de Office 95, que vino con un perrito y un mago, se llama Merlín. Yo no soy tan viejo, pero yo alcanzo a ver eso. Office 95. Cuando uno cerraba el Office 95, quedaba un clip de hierro, un alambrito. Sí, sí, En sí, 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 el sí, sí. escritorio uno tenía que cerrarlo y consumía memoria, a veces bloqueaba el computador. Ese era un problemita que yo Sí, estaba porque ese era el de ayuda, ese era el que te de daba la asistente. ayuda. Exacto. Y ese duró también en el 98 hasta el Sí, lo mejoraron. 2003. En Primero el salió, 2003 lo mejoraron. sí, primero salía con una ventanita chiquitica y la ventanita quedaba ahí. Después le pusieron una ventanita transparente. Y entonces se movía por toda la pantalla como si tuviese Office abierto. Y uno tenía que Sí, cerrarlo. sí, porque Eso te fueron decía, problemas. necesitas ayuda, necesitas ayuda. Sí, 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 sí. A veces uno estaba escribiendo algo y él creía que estaba escribiendo uno en Word y le servía el sitio Word, no lo tengo abierto. Uno tenía que cerrarlo y a veces aparecía nuevo. Eso era un problemita que ellos tenían y lo mejoraron por no manejar hilos. Bien, por no manejar hilos bien. Entonces, no pueden quedar los hilos por ahí abiertos, sueltos. Es decir, el títere no se puede mover sin la mano, ¿me entienden? No puede quedar el títere moviéndose solito por ahí si no existe una mano que lo controle. Eso es un problema de los hilos. No es un problema. Hay que hacer práctica, hay que leer mucho, hay que mirar qué es el tema de concurrencia, cómo colocar las prioridades, cómo pelear con las prioridades del procesador, etc. Entonces, yo les puedo pasar bastante material sobre hilos. Se utiliza mucho para la programación, para la simulación, cuando hacen programas para simular. Por ejemplo, si van a simular una máquina, si van a simular un juego, si van a simular un proceso. Hay procesos en los que yo estoy haciendo una cosa y al mismo tiempo un compañero está haciendo otra. Entonces, ese tipo de cosas se hacen con hilos. Los juegos, sobre todo los juegos sí se aplica. Yo no consigo un juego que no tenga hilos. Imagínense un carrito, el juego más simple del mundo, la culebrita, moviéndose de un lado para otro, comiendo cositas, y que las cositas no se muevan. ¿Sí me explico? Es decir, que no huyan de mí. El Pac-Man, que es uno de los más simples que hay. O el Tricky. ¿Saben cuál es el Tricky? El de la X, el de las bolitas. Sí. Sí, profe. Un jueguito como eso, sin hilos, es un juego, es como jugar yo solo, Tricky yo solo, o jugar Pac-Man y yo mientras me muevo, yo mismo mueva, después que yo mueva el fantasmita, mueva después me toca mover los otros fantasmas, ellos tienen que moverse juntos al mismo tiempo. Y el escenario también, el escenario de atrás también moverse al mismo tiempo que mi programita que mueve el muñequito, que el programita que mueve las naves, que el programita que mueve las balas, el programita que mueve la cosita que vuela por encima. Todo eso son puros hilos. Entonces, es para eso. Preciso, ayer estaba viendo la evolución del juego de Super Mario, cómo fue la programación, un documental casi como de 1 hora y media de cómo empezaron, digamos, a crearlo, a hacer lo que tú dices de los hilos, de que esto tenía que llevarlo al otro, de así, pero Eso es impresionante. bacanísimo. Eso es Sí, bacanísimo. Hay muchos tutoriales que enseñan a hacer Mario Bros. A nivel 1, hasta el primer nivel.
muchísimo. Y están ya listos los muñequitos para recortarlos y ponerlos ahí en Mi el trauma fondo de fue la toda la imagen. vida en Mario Bros. Yo nunca pasé el primer saltico. A mí Mario Bros. Para mí es una pesadilla. Yo le tengo pánico a los videojuegos, así como le tengo pánico al COVID, le tengo pánico a los videojuegos, porque son adictivos y le quitan Sí. uno tiempo importante. Sí, Pero, eso por sí. ejemplo, un programa por ejemplo, en Python se puede programar un juego. Tiene una librería que se llama PyGame, es Ok, especial bien. para eso. Tiene Ah, unas sí. funciones, unas clases, una librería, una biblioteca de código ya predefinido que se llama PyGame. No, esa vaina Ah, es buenísimo. juegos, hacer juegos en Python. Un juego. Ya la física de los movimientos ya está programada. Ya tú no tienes que lanzar una pelotita y hacer la programación para que haga la parábola o que acelere, nada, porque ya todas esas vainas están listas. De hecho, hay una herramienta que se llama Power Game para hacer, no mentira, se llama Builder Game. Builder Game, de constructor de juegos, Builder Game, creo que se llama. Power Builder Game, algo así. Está hecho en Python. Es un programa para hacer juegos. No es un lenguaje, es un programa para hacer juegos. Me explico, una plataforma, un IDE, un entorno para hacer juegos. Ya viene con una cantidad de cosas y viene con una cantidad de escenarios, unos guiones ya prediseñados y unos niveles. Ya viene con la barrita de la sangre, de la vida. Ya viene con el cosito de los puntos, ya viene con un escenario prefinido y está hecho en Python. Es para que las personas hagan juegos, normalmente juegos didácticos, académicos. Bien, chicos, el tema de hoy es... Nos regalas por fin la asistencia. No Que sé. hay un... No, ya hay un compañero que está pidiendo por fin que sí. La pueden pasar. Venga, muchachos, cuando vayan a estudiar, les recomiendo la última clase, las clases de la última clase. Ok. O sea, del grupo 3. ¿Sí me entienden? Y con ese grupito, ellos son 20 pelados, pero me parece que son 20 pelados que todos programan ya. No sé, eso es lo que yo he podido identificar de ese grupo. Porque no preguntan. Y entienden todo. Entonces, a mí me da la sensación de que ya saben. Y con ellos avanzo mucho más rápido y no me gusta. Tampoco eso no me gusta, porque siento que pareciera que estoy repitiendo algo que las personas conocen, saben, pero la verdad es que me han demostrado que sí saben. ¿Sí me entienden? Son muy poquitos los que no, o sea, como que ya llegaron a este nivel aprendiendo, ya sabían esto. Entonces yo voy explicando y ellos van entendiendo y les pregunto, ¿sí entendieron? Y dicen, profe, sí. ¿Tienen alguna duda? No, profe, tranquilo, adelante. O sea, están conectados, están ahí y con ellos voy avanzadísimo, bastante avanzado. Entonces, también tiene la ventaja de que cuando yo empiezo clase con ellos, ya yo arranco con los ejercicios que le hice a ustedes, a ustedes y a los de segundo nivel. ¿Me entienden? Y no me pongo a hacer las cosas de cero ahí, sino que arranco con ellos de una. Eso a mí me tiene como que pensando, ¿será que saben? Dice que el archivo no está disponible. Correcto. ¿Por qué? No sé. Por lo que sale de Edit Responses. Normalmente eso no sale. No, y deja de entrar perfectamente. ¿Te dejó? Sí, pues es que toca lo de siempre, toca con la cuenta de la universidad. No, estoy con la de la U, pero no me dejó. No, coloqué lo que no era. Coloqué lo que no era. Disculpen, coloqué lo que no era. Olviden ese enlace. Ya. Ok. Muy bien, muy bien. Vamos a ver el tema de hoy. El tema de hoy es excepciones. Ya nosotros hemos trabajado esto. El tema de hoy es excepciones. ¿Qué es excepciones? Son los errores que ocurren cuando el programa se está ejecutando. Son cosas... pero yo no estoy compartiendo pantalla. Excepciones o manejo de errores en tiempo de ejecución. ¿Qué es un error en tiempo de ejecución? Lo hemos visto muchas veces. Por ejemplo, cuando el programa está usándose y hay una persona aquí que ingresa un dato.
Hay una persona aquí que ingresa un dato. Este es el programa. Y el programa le pregunta que ingrese un número entero y la persona ingresa un número real. Cuando lo ingresa y lo convertimos de real a entero, ¡pum!, se explota el programa. Ese es un error en tiempo de ejecución. Otro error en tiempo de ejecución, cuando a la persona le decimos que divida un número entre otro. Numerador, denominador. Y le decimos que el denominador no sea 0 y la persona ingresa el 0. Cuando va a hacer la edición, ¡pum!, se explota el programa. Cuando la persona va a guardar un dato en el disco duro o en la memoria o en el CD o en lo que ahí tengan en la mano, eso de CD ya ni se ve, ingresa un dato y la memoria donde se va a guardar el dato no está conectada y el programa intenta bajar los datos al disco o a la memoria y dice que generó un error. ¿Cuándo ocurre otro error? Cuando la persona está usando un programa que está en red. Esta es la red. Y por acá hay otro computador con otra persona conectada. Y esas dos personas están conectadas a la red. Llámese internet, llámese red local, llámese red WAN, etcétera, etcétera. Y esta persona quiere mandarle un dato acá, pero la red se cayó. O el programa aquí se revienta. Porque intenta mandar algo que no, de lo que no puede salir. ¿Me explico? Entonces, hay muchos errores que pueden ocurrir cuando el programa se ejecuta. A esos errores se le llaman excepciones. Excepciones. ¿Por qué se llaman excepciones? Porque si yo voy a guardar algo en una memoria, lo que yo asumo y lo que se espera es que la memoria esté conectada al equipo. Para que cuando yo guarde lo que tenga que guardar, texto que necesite guardar, lo coja, lo vuelva a bits y lo pase por aquí, eso lo vamos a ver la otra semana, y se guarde, la memoria esté ahí. Pero ¿qué pasa si la memoria no está? O el disco donde voy a guardar las cosas no está. El programa dice P, se bloquea y aparece un error en Python ahí que lo hemos visto muchas veces. Bien. Se llaman excepciones porque son cosas que esperamos que no ocurran, pero que pueden ocurrir. Como el ejemplo que le había dicho del rayo en plena luz del día, como el ejemplo que le he dicho que es raro que yo no me conecte, como el ejemplo que le había dicho bueno, muchos ejemplos que le he puesto. Esos errores los podemos manejar de la siguiente manera. Un bloque, escribimos un bloque de código que ya sabemos que es un bloque de código, donde pueden estar los errores. Vamos a poner ese bloque de código con un color. Un bloque de código donde están las instrucciones que yo voy a ejecutar, que posiblemente generen un error. Las instrucciones que generen un error. Esta y estas instrucciones que están ahí en Python, pueden que ocurra un error. Esta puede ser una división entre cero, esta puede ser guardar un dato en el disco, en almacenar un dato y el dispositivo de almacenamiento no está conectado. Esta puede ser dividir entre cero. Esta puede ser ingresar datos y convertirlos a otro número y no se pueda. Hay muchos errores, ahora los vamos a ver casi todos. Y colocamos otro elemento aquí. Con un ancho grande. Colocamos una instrucción aquí. Una instrucción aquí que vigile esos errores. Que vigile si ocurre un error. En el caso de que ocurra un error, este componente que está aquí detecta la línea donde está el error. Suponiendo que el error ocurrió aquí en esta parte. Detecta y suspende la ejecución que está de ahí hacia abajo y lanza los datos para acá. Juan, deja de escribir, por favor, y ejecuta las instrucciones acá que se van a realizar si el error ocurre. ¿Comprendieron eso? Sí. Sí. Bien. Vamos a mirarlo. Entonces, ¿qué son los errores? ¿Qué son las excepciones? Manejo de excepciones, cómo manejar los errores, planteamiento de excepciones,
excepciones predefinidas por el usuario, las propias que nosotros hacemos, definición de acciones para limpieza y ejercicios propuestos. Ese es el tema de esta clase. Bien, un momentito. Okay, vamos aquí. Ok. Entonces, errores. Los errores de sintaxis, también conocidos como errores de análisis sintáctico, quizás son el tipo de errores más común que se encuentran mientras aprendes Python. El analizador sintáctico repite la línea infractora, la que ocurre, la que genera el error, y muestra una pequeña flecha que señala, es que no puedo ver el texto, que señala el punto más temprano de la línea donde detectó el error. Eso lo hemos visto, ¿se acuerdan? El análisis de los errores. El error se detecta en el token que procede a la flecha. Que precede a la flecha. El nombre del archivo y el número de líneas que se imprimen para que sepas dónde buscar en caso de que la entrada provenga de un script. De un script es un pedacito de código. Por ejemplo, mientras que esto sea verdad, imprima hello. Abra un archivo e escriba las líneas en el archivo este. Esta es la forma para escribir algún archivo. ¿Qué pasa si el archivo es de solo lectura? No puedo escribir, lanza un error. En el caso este, el error está en que dentro del while no puedo tener en la misma línea el print. Debería tenerlo debajo. Este es el problema de indentación, ¿sí o no? El error que aparece aquí da problemas de sintaxis. Y lanza un error. El error es error. Todos los errores en Python terminan con error, con la palabra error. Excepciones. Incluso si una sentencia o expresión es sintácticamente correcta, puede causar un error cuando se intente ejecutar, lo que le había dicho. Por ejemplo, que el programa esté bien y la persona ingrese un número, una letra en vez de número, ahí lanza un error. Los errores detectados durante la ejecución se denominan excepciones y no son incondicionalmente fallas. Sin embargo, la mayoría de las excepciones no son manejadas por los programadores y dan lugar a mensajes de error como no se puede dividir entre cero o no se puede conectar a los objetos string, etcétera, etcétera. Concatenar, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí hay ejemplos. División entre cero da un error. El error se llama zero division error. Trabajar con archivos da errores. Se llama file output input error. Para ingresar un dato y el tipo de dato no corresponde, genera un error llamado type error, error de tipo. Manejo de excepciones. Es posible escribir programas que manejen excepciones seleccionadas. Considere lo siguiente, donde una interrupción generada por el usuario se señala lanzando una excepción de tipo keyboard interrupt, es decir, interrupción de tecla. La persona escribió algo y el programa generó una interrupción. Primero se ejecuta la sentencia try, que era la que había dicho acá. Try, que es la que vigila. Y se encuentra la sentencia except, de excepción. Dependiendo del tipo de excepción y la ejecución continúa, si se produce una excepción que no coincide con la excepción nombrada, es decir, si ocurre un error aquí, en las líneas que están aquí, y no coincide con el tipo de error que estoy colocando acá, value error, la sentencia except pasa a la sentencia try. A la sentencia try externas, es decir, a las que están de fuera, no vamos a hacer. Si no se encuentra un manejador, es una excepción no manejada y las ejecuciones se detienen. Voy a quitar la camarita. Bien, ejemplo. Aquí tengo un programa que tiene un hilo infinito que pide un dato. Y la persona dice que por favor ingrese un número. La persona no ingresó un número, ingresó letras. Aquí en el int, la función int genera un error de tipo y sale desde esta línea hasta except. Y aquí estamos capturando el tipo de error. Y decimos, ups, lo que está acá. Un número no inválido. Por favor, inténtalo nuevamente. Y él vuelve otra vez a intentar. Otra vez vuelve a ingresar el número y vuelve a ingresar letras.
y genera el error, ¡pum! El try muestra el mensaje y otra vez vuelve acá. ¿Cuándo sale del while, del ciclo? Cuando la persona ingresa un error, un número verdadero se puede convertir a entero y él rompe el ciclo y sale. ¿Lo vieron? Ok. Manejo de excepciones. Las últimas, ya, yo creo que esto lo tengo más explicado en mi presentación, un librito de planteamiento de excepciones. Sí, excepciones definidas por el usuario. Todo esto lo tengo yo planteado acá. Aquí. Bien. La sintaxis para manejar errores try, exception y else. Ya les explico. La sintaxis no recomendada, esta es la recomendada. La sintaxis no recomendada es try, exception y else. Es decir, tener una excepción, un manejo de excepciones para cada error, para todos los errores. Mírense, fíjense que acá, voy a aumentar un poquito. Voy a aumentar un poquito, es esta. Aquí puede ocurrir el error. Si el error ocurre aquí, tenemos un bloque para manejar el error especial, si el error de entrada y salida. De entrada, en este caso de entrada. Bueno, cualquiera. El error X. Si el error fue de tipo de datos, entonces se maneja aquí. Se hace algo acá. Si el error no fue de manejo de datos, sino de conversión de datos, se maneja acá. Si el error no fue de conversión de datos, sino de división, se maneja en otra y así. Si el error no fue ninguno de esos o no ocurrió, entonces se genera esto. Vamos a ponerlo con ejemplo, no se preocupen. No se recomienda esta sintaxis. Que yo con un solo bloque maneje cualquier tipo de error que ocurra entre el try y el except. Sintaxis reducida. Yo puedo manejar todos los errores y en el except colocar el tipo de excepción separada por coma. No se preocupen que eso lo vamos a ver. Y finally quiere decir que esto puede que ocurra un error. Si ocurre y finalmente se ejecuta esto. Si no ocurre, finalmente se ejecuta esto. Es decir, que el bloque finally se va a ejecutar, finally creo que se escribe eso, se va a ejecutar, ocurra o no ocurra un error. Bien, ejemplo, sintaxis anidada, yo puedo tener un try dentro de otro try y dentro de otro try. Si ocurre un error aquí y no se maneja, entonces salta el otro try y el try lo maneja acá. No se preocupen que entonces lo vamos a ver. Los errores, ¿cuáles son? Hay una clase, bueno, eso vamos a ver después, un algoritmo en Python que se llama excepción o error. Es la clase base de todas las excepciones. Entonces hay errores de salida, errores para salir del sistema, errores estándares, errores aritméticos, errores de flujo, errores de punto flotante, errores de manejo de decimales, errores de división de cero, errores de aserción que se genera cuando existe un fallo en la creación de una variable, por ejemplo, errores de atributos, eso es con clases, cuando damos clases, errores para llegar al final de un archivo, al final de algo, de una entrada de texto, por ejemplo, errores de entrada, errores del teclado, de cosas que coloquemos en el teclado, errores de ciclos, errores de índice, de posición del índice, errores de nombre de variables, etcétera, etcétera, etcétera. Errores de entrada y salida, que son los que ocurren cuando trabajamos con archivos. Hay un montón de errores. Vamos a mirar un ejemplo. Pensé que lo había terminado, no la terminé todavía. ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? Si yo lo tenía por aquí. No la terminé. Pensé que había terminado. Creo que sí. Yo juro que había terminado el tema de las excepciones. Lo borré. Lo borré. Incluso aquí tenía una imagen, pero no sé qué se hizo. Sí, la borré. Sin querer la borré. Bueno, vamos a hacer el ejercicio entonces. Vamos a hacer el ejercicio acá. Bien. Vamos a hacer... Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a decirle al programa, a una persona que ingrese un número. N. Es chiquito, ¿verdad? Eso que le pasa hoy a esto.
N. Input. Ingrese un número. 2 puntos. Y lo vamos a convertir a entero. N es igual a int N. Y vamos a imprimir el dato. Print N. Miren, tenemos que se ejecute un poco, se demora para ejecutarse un poco. Qué raro, ¿eh? Yo tenía todas las excepciones hechas, pero como que la borré. Superclase, herencia, ¿será que lo tengo por aquí? Ahí está. Como que lo borré sin querer. Bien, entonces ingreso un número. Vamos a ingresar el 5. El 5 pasa por aquí, se guarda acá como 5 con comillas. El in le quita las comillas y lo guarda acá y lo imprime finalmente. Ahí está. ¿Lo vieron? Es decir, que estas líneas no generaron ningún error. Pero ¿qué pasa si yo coloco 5? Cuando le dé Enter, el 5 se guardó aquí, entre comillas. Luego ese 5 intenta convertirse a entero y aquí lanza un error. Python nos dice, el error es de tipo valor. El error es de valor. Dice la línea en la que ejecutó el error. Y el mensaje que dice que es un error, que esto no se puede convertir a un decimal en base 10, a un número entero en base 10. La línea que ocurre el error, la que genera el error es esta. ¿Ya? Entonces yo puedo manejar ese error usando el bloque que aparece acá arriba, el try. Try y catch. Ya sé el tipo de error. El tipo de error va aquí. Entonces pónganme atención. ¿Dónde está? Aquí. Miren cómo voy a hacer. Como esta es la línea que posiblemente genera el error, voy a bajar y voy a escribir try. 2 puntos. Y aquí coloco except. 2 puntos. Pero además de eso, me está diciendo Python cuál es el error. El error es value error. A ver, mírenlo acá. Veanlo acá. El nombre de la excepción, el nombre del error. Value error. Ya. ¿Y ahora qué voy a hacer? Yo aquí se ve más. Yo coloco las excepciones que necesito y dentro de ella hago un manejo, un bloque con el manejo de las mismas. Entonces me paso para acá. Por ejemplo, ¿dónde está el código? Se me perdió. Aquí. Y digo, si ocurre el error print, debes ingresar un número entero. Si no ocurre el error, que es esta línea, perdón. Ahí estoy diciendo cuál tipo de error es. Si ocurre el error, ahí está. Si ocurre el error aquí, entonces el problema se va a tener en la línea 3. El try lo detecta y lo lanza para la línea 5. La línea 4 no se va a ejecutar. Y se ejecuta la línea 6, que es la que va a manejar el error. Ejecutemos. Vamos a colgar el 5. Como el 5 sí se puede convertir, vamos a colocar el 10, el 9. El 9 se ingresa por acá arriba. Estamos en la línea 1. El 9 llega aquí. Baja y entra el bloque try. Se convierte a entero y se pone acá. No generó error y se imprime. Como esto se imprimió y la línea que van de aquí a acá no generaron error, él sigue la línea 7. Esto no se ejecuta. Mírenlo. Ahí está. No hay error. Ahora vamos a ingresar un valor incorrecto. Damos enter. Y miren que el error ocurrió justamente aquí. Al ocurrir aquí, el print del 9 no se hizo, sino que se ejecutó ¿cuál? El error. El error. ¿Lo vieron? ¿Cómo lo manejamos? Antes no lo manejaba. Miren lo que pasaba antes. Miren lo que pasaba antes. Quitamos el try y quitamos el exit. Intentamos todo. Y el programa se revienta. 9.
¡pum!, el programa se revienta. Y esta reventadera de programas no es bueno tenerlo porque van a decir que son malos programadores. ¿Comprendieron? El usuario no va a ver, de hecho el programa no se ejecuta, no, suspende su ejecución. Si yo manejo el error de otra manera, así, es decir, lo que puede ocurrir es generar el error, que es la línea esta, al convertir el número a entero, lo encierro en un try y un exit y determino qué tipo de error es, yo puedo manejarlo y evitar que el programa se reviente. El programa sigue, continúa, miren que el programa continúa, pongan atención. Voy a pararlo ahí. Print. Continúa. Esto continúa. Esto continúa más adelante. Más adelante. Se escribe así. No, ¿verdad? Así. Más adelante. No, adelante pegado. Pegado. Como raro. Bien, ahí va. 10. Bien, se imprimió el 10 y se ejecutó más adelante. Vamos a colocar el 2. ¿El 2 se puede convertir a entero? No. Lanza el error, se ejecuta esto y continúa más adelante. ¿Lo vieron? Sí. El print no se ejecutó. Bueno, aquí estoy manejando errores de tipo error. Vamos a hacer una calculadora. Y genere un número. Ingrese otro número. Otro número. Ingrese otro número. Otro número. Entonces, yo le voy a decir que convierta estos dos números a float. Bueno, vamos a dejarlo entero para copiar y pegar. 1 y 2. Y aquí sería N2 y aquí sería N1. Va a coger los dos números y los va a dividir. R es igual a N1 entre N2. Y aquí vamos a colocar la división. División es igual a R. Bien, vamos a ejecutar. Colocamos el 10 y el 2. División es 1. Tampoco. Y dentro 2 a 5. Profe, es porque en el N1 dentro del try está convirtiendo a entero N2. Así sí que están en entero. Float, vamos a colocar float y float. No, profe, me refiero que dentro de los paréntesis está N2, o sea, en ambos se está convirtiendo en N2. N1 no se está convirtiendo a... Gracias, totalmente. Ahí va. Bueno, aquí no deberíamos convertir. Aquí debería ser float. Pero bueno, no importa. Ok, 10 entre 2. Ahí está 5. Es decir, esto se pudo convertir a entero, esto se pudo convertir a entero, baja. Aquí no ocurrió error, bajó. No ocurrió error, bajó a la línea 6. No ocurrió error, bajó a la línea 7, imprimió esto y saltó a la línea 10. Ahora vamos a hacer la división entre 0. División entre 0. 10 entre 0. Y ¡pum! Se revienta. ¿Dónde se reventó? Aquí. Ajá, profe, usted no estaba manejando el error con Excel. Sí, pero solamente estaba manejando errores de tipo valor, no de tipo división entre 0. ¿Lo vieron? Sí, profe. ¿Y lo ven? Entonces yo puedo colocar aquí una comita y colocar que también va a manejar la división entre 0, de tal manera que maneje el error. Si es entero o si es print, no puede dividir entre 0. Si ejecuto ahora, no es con comita, creo que es entre paréntesis, si no me equivoco. No es con comita, está bien.
Bueno, si no funciona esa sintaxis, que debiera funcionar. Ah, ok, ya sé por qué. Ya sé por qué, porque es entre paréntesis. Entre paréntesis. Ah, aquí colocan eso entre paréntesis. Listo. Colocamos el 10 y el 2 y no pasa nada. Ahí está. Ahora vamos a ejecutar el 10 y el 2. Y dice que debes ingresar un número y no puedes dividir entre 0. Se ejecutó esto. No se hizo la división. ¿Vale? Que no se hizo la división. ¿Vieron que no se hizo la división? No llegó a este punto. ¿Por qué no llegó a este punto? Porque aquí ocurrió un error. El 2 que yo ingresé en N2 intentó convertirse entero y no se pudo. El try detectó el error y lo mandó para Excel. Y Excel ejecuta su bloque y continúa después. Ahora vamos a dividir entre 0. Y es entre 0. Y el try detecta el error. Profe, pero digamos en ese caso se podría hacer trae una excepción para el error de tipo valor y otro Claro, aparte para el del cero. claro, es la sintaxis que te coloco acá, mira. Esta es la sintaxis recomendada, la primera. Un except por cada excepción, ¿lo viste? Entonces, ¿Sí lo ves? Y esta es la sintaxis reducida, donde tú colocas todas las, pero así no se manejan bien. No tendríamos control exacto de cada error. De esta manera, tendríamos un manejo genérico. ¿Comprendieron? Un manejo genérico. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Dividir esto en varias excepciones. Una para el value error. Una para el value error. Que debe decir, debe ingresar entre 0 y otra exception set para la división entre 0. eso es lo que se hace cuando se quiere reventar un programa antes de mandarlo a producción. Exacto, verificar si el programador está controlando los errores. Entonces, por ejemplo, llego acá y ya tengo dividido los errores. Si ocurre este, no se ejecuta este. Si ocurre este, no se ejecuta este. Porque una excluye a la otra. Pónganme atención. 10 y 3. Imprime 3.33. O sea, hizo la división perfectamente. Terminó aquí y ejecuta esta que está acá. No ejecuto ni este, porque esto se ejecuta cuando ocurre un error. Como no ocurrió ningún error aquí, estas dos cláusulas no tuvieron efecto. Vamos a dividir entre 0. 50 entre 0. Y ocurrió un error aquí, justamente aquí en la línea esta. Aquí al dividir entre 0, el try detectó el error y lo mandó para la excepción división entre 0. Dice, no puedes dividir entre 0, miren. No puso este mensaje, ingresa un número entero. ¿Por qué? Porque él ingresó un número entero, miren. Y el int no generó error al convertir el valor a entero porque sí se pudo convertir a entero. El error ocurrió fue en la división entre 0. Entonces te dice, listo, ocurrió un error. ¿Cuál de ustedes maneja el error de división entre 0? El otro dice, yo. Entonces ejecuta, actúa. Y él muestra este mensaje que está aquí. Vamos ahora a meter un número que no se pueda convertir a entero. El 10, vamos a colocar el 2. El 2 y el 50. Y pum. Aquí generó el error. Al convertir el 1 a entero. El trailer detectó le dice, ahí ocurrió un error. ¿Quién de ustedes lo maneja? Y este dice, yo. Error de valor. Venlo acá. ¿Lo vieron? Sí. Ya, profe, sí. Ok. Ahora, ocurra o no ocurra el error, yo puedo hacer algo que se llama finali. Finali. Y puedo colocar aquí. Finalmente, esto se ejecuta no sé si ocurrió o no el error.
pero te saludo. Pero te saludo. Vamos a ver qué pasa. El 10 y el 4. Hizo la división. Dice, no sé si ocurrió error o no, pero yo te saludo. Es decir, que esto no generó ningún error, no se ejecutó ni este SEP ni este SEP, pero sí se ejecutó este. ¿Lo vieron? Sí. Sí. Es decir, como no se ejecutó el error, no se ejecutaron los SEP, pero se ejecutó finali. Vamos a ejecutar un error. El 10 y el 3. Aquí se ocurrió el error. El try lo detectó, no ejecutó las líneas que están debajo, ni esta ni esta, sino que el try detectó el error en la línea 5 y le dijo a los demás, ¿quién de ustedes maneja error de división entre cero? Ah, yo lo manejo. Entonces actúa. Y finalmente, actúa tú también. Veanlo acá. Se ingresan los datos. Aquí ocurrió el error al dividir, al convertir esto en 3. Dice, debe ingresar un número. Y por último, se ejecutó el final. ¿Qué concluyen? Con el final. ¿Qué conclusión sacan con finalmente? ¿Se hace la omisión de los otros errores? El finalmente, el bloque que coloquemos aquí, en código que coloquemos aquí, se ejecuta, ocurra o no ocurra error. Sí, yo lo entendí así, profe, que es como si hiciera la omisión de si se presenta un error, o sea, ejecuta todo el proceso, pero, o sea, normalmente procede, pero pues omite si hay un error o no hay un error. Si hay el error, exacto. Exactamente. Si tú lo dijiste de otra manera, yo lo digo de otra manera. El Sí, final, sí. sí, la tienes clara. El final y se ejecuta, ocurra o no ocurra el error. ¿Ya? Por eso dice finalmente. Pero, Vigile, ocurrió el error, haga esto. O haga esto, o hágalos, o manéjelo según el error que yo coloque. Finalmente haga esto. Haga esto, no ocurrió el error, omita esto y finalmente haga esto. Ujú. No. Sí. Ok, dime, mira si algo. sí, pero yo, y no es algo necesario poner el final, y ya que lo que yo ponga debajo de los S se va a ejecutar, pase o no pase el error. Sí, sí, sí. Ah, Lo que pasa es que a veces, este es como el else del for, ¿se acuerdan? sí, 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 exacto. Pensé exactamente lo mismo. Hay lugares especiales donde colocarlo. Por ejemplo, si lo que yo estoy haciendo aquí, si yo estoy haciendo aquí es conectarme a la base de datos, que lo vamos a ver después, y mandar datos a la base de datos. Cuando yo termine de hacer la operación en la base de datos satisfactoriamente, es decir, que llegue a la línea 7, suponiendo que aquí existan algunas instrucciones para conectar a la base de datos. Si ocurre un error, haga esto y cierre la conexión a la base de datos. Si no ocurre un error, no haga ningún exit y cierre la conexión a la base de datos. ¿Me explico? Y Esa no la profe, podemos dejar abierta. Tú dirás, sí, yo lo puedo colocar acá afuera. sí, Pero lo que sí, está sí. acá afuera de pronto puede ser código que no tiene nada que ver con la base de datos. Ah, ya entendí. ¿Comprendiste? Sí. Sí, 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 profe. Muy bien, muy bien. Es simplemente como una forma de que ocurra o no ocurra el error. Es como un seguro, es como un seguro. Seguro. Ahora vamos a utilizar este tema de sesiones de otra manera. Vamos a crear una función. Profe, disculpe una pregunta. Hola, hola. Dime, estoy escuchando. Ahora que está hablando de blindar un código, digamos este tema de que haya un input y sea una persona bien ociosa y bien conocedora, que digamos en C, que cierre las comillas, coloque punto y coma y empiece a escribir código que te agarre un archivo y te lo copie en una memoria. Inyección SQL. ¿Cómo, sí, cómo se evita eso? Pues la inyección SQL es un error del programador, no del lenguaje. El programador debe evitar todo eso usando, hay un tema que se llama expresiones regulares. Expresiones regulares. 2 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
Expresiones regulares en Python. Con esto que se hacen los programitas que les evalúan a ustedes los retos. Expresiones regulares con Python. Mira, una expresión regular, esto es un tema avanzado, bastante avanzado. Con esto que se hacen los lenguajes de programación. Los compiladores, perdón. Los lenguajes de programación no, los compiladores. Los compiladores que son los que se encargan de entender el lenguaje de programación. Una expresión regular es un modelo, un patrón que uno escribe para que cualquier cosa encaje ahí. Y si lo que se ingresa encaja dentro del patrón, se devuelve verdadero. Si no, se devuelve falso. Aquí hay un ejemplito de cómo hacer muchos. Es un tema bastante avanzado. Hay que saber bastante sobre qué es un patrón, sobre esto. Sobre todo, el tipo de caracteres que utilizan las expresiones regulares, porque cada lenguaje de programación utiliza su propia notación de expresiones regulares. Es con esto que se valida. Si quieres validar, por ejemplo, un email, puedes hacerlo de varias formas. Vamos a pintarlo aquí. Un email, tienes que analizar primero el dato que vas a entrar. Un email que es una cuestión que tiene dos partes. El usuario, arroba y el servidor. Y si analizamos la parte esta, ella tiene unas reglas, que es que no puede empezar con números, no puede tener caracteres sino guión de piso, y ahora aceptan espacio, guión normal, antes no aceptaban. Combinación de letras, guión de piso, números y espacios. No sé si todavía, como antes, no aceptan que inicien con números. Creo que no. Creo que deben de iniciar con letras, creo. No recuerdo. La verdad es que esa parte no la recuerdo. Pero esto tiene unas reglas. Estas reglas que están aquí es que no puede empezar con número, que no puede tener espacio, que no puede tener caracteres diferentes a número, a guión y a guión de piso. ¿Ya? Y el que está acá también tiene unas reglas. Normalmente tiene 3 partes. 2 partes. El dominio, el nombre del equipo y el dominio.com.edu.algo. Aquí va un puntico. Como mínimo lleva un punto. Como mínimo lleva un punto. Puede llevar varios, pero como mínimo lleva uno. Entonces, si yo tengo esto claro, yo puedo crear una expresión regular para validar el email. De tal manera que cada vez que ingreso un email lo paso por la expresión regular. Si la expresión regular dice que lo que está aquí cumple con este criterio, devuelve verdadero y el email está bien. Si no, ¡pum!, lanzamos. Entonces yo puedo hacer expresiones regulares para evitar que coloquen las comillas, para evitar que coloquen las doble comillas, para evitar que coloquen, por ejemplo, puedo hacer una expresión regular para hacer esto, la fecha. Otro ejemplito, y la mayoría de los tutoriales colocan el email y la fecha. Si yo quiero que la fecha la ingresen de esta manera, de hecho el email lo puedo validar sin expresiones regulares, nomás recorriendo el string y validando 52 arroba, lanza un error. Si encontró más de un punto, lanza un error y así. Vamos a ver si lo hacemos en el ejemplo de la clase. Las fechas tienen este modelo. ¿Sí o no? ¿Cierto? Sí. Bien. Yo puedo hacer una expresión regular de tal manera que cuando coloquen un número aquí, un slash, un número aquí, un slash, y encaja acá, e incluso puedo decirle a la expresión regular que el número viene en un rango específico. Decirle, los días no pueden pasar de 32, de 31, ni pueden ser negativos. Los meses no pueden pasar de 12, ni pueden ser negativos. Ni pueden ser igual a 0. Empezando acá, de 1 a 31, acá de 1 a 12, y aquí un número entero positivo. ¿Me explico? Pero que no pase de cierto número.
Si le coloco es que no pase cierto número, tendría que utilizar la función now o la función year, que me devuelve el año. Es decir, que cuando, antes de pasarlo por la expresión regular, verifico el valor. Si el valor que está aquí pasó por un año, o lo devuelvo. Primero lo que hace es que lo paso por la expresión regular. Si la expresión regular valida que esto que está aquí cumple con el patrón que yo coloqué aquí, y me devuelve verdadero, lo otro que voy a hacer es validar que esto que está acá, pero ya lo tendría que hacer con un condicional, validar que el número que está aquí no supere el año actual. ¿Me explico? Por la fecha de nacimiento, por ejemplo, que no nazca el año entrante. ¿Sí me explico? Ese tema se hace con expresiones regulares. O lo puedes hacer con programación, pero te demoras más que aplicando una expresión regular. Muy bien. Sí, aclarar las dudas, sí. Sí, señor. Okay. Vamos a tener una función. Póngame atención. Vamos a hacer una función. Vamos a hacer la función dividir. Def dividir. Dividir va a recibir dos parámetros. El numerador y el divisor. ¿Qué va a hacer dividir? Va a dividir el divisor, el numerador con el divisor. Pero como esto puede lanzar un error, entonces digo try, y digo dividir, divisor, numerador, entre divisor. Eso es igual a R. Voy a colocar R acá arriba. Bien. Si ocurre el error aquí, yo no lo voy a manejar dentro de la función. Voy a hacer que quien llame la función lo maneje. Entonces va a decir finally no, mentira, finalidad. Except raíz. Y aquí en raíces voy a lanzar el error, el mensaje de error que yo quiero lanzar. Veanlo acá. Un momentico. Modelo lo tengo por aquí, el modelo lo tengo por aquí, por aquí. Excepción, mensaje, no me acuerdo cómo se llama el método mensaje. Nada. Aquí tampoco. Entonces está por acá abajo un ejemplo que puse acá abajo. Aquí. Voy a colocar la excepción. Entonces, el mensaje de error que voy a lanzar es el siguiente. Exception. No, exception no es. Voy a colocarlo así, a ver. Que lance. División entre cero. No puedes dividir entre cero. No puedes dividir entre cero. Si no ocurre el error, return R, que vuelve el mensaje de error. Si no compila. Sí. Ok, ya tengo mi función definida. Control X. Darle control X. Y la vamos a llamar. Vamos a invocarla en otra línea. Vamos a llamar la función. Digita un número acá arriba. Disculpe, ahí en el código tiene un error de variable. Ahí en R igual numerador sobre dividir es divisor, no dividir. Claro, gracias. Gracias. Bien. Entonces voy a pedir un número. Y ahora voy a llamar la función dividir. Y le voy a pasar el número 1, numerador, el N1, que va a pasar como una copia del numerador, y el N2. Y el resultado lo voy a imprimir acá. R es igual a, digo, print, resultado, R.
Ejecuto. El 10 y el 2. Y dice que error. Profe, No sé. antes de enviarlo no debió haberlos convertido. No, espérate un momentico. ¿Qué me dice el error? Error de tipo. Ok, error de equipo, error de, sí, es de error de tipo. Totalmente de acuerdo contigo. Ahí lo dijo, error de tipo. Bien, entonces vamos a convertirlos. En mismito. Int. Int. Int e int. Ejecutamos. 10 y el 2. ¿Qué está pasando? Dividir. Dice error de tipo, no puede convertir en una función. A ver, en Riser, aquí que está dando el error. No me deja lanzar una excepción particular. Numerador, entre el numerador. Aquí fue de entero en la función. Bien, no me deja utilizar voy a usar la normalita, sin el Riser. Mientras está en eso, yo tengo una pequeña duda. ¿No? Se supone que en Java uno puede crear sus propias excepciones, ¿cierto? Sin embargo, yo no sé si en Python también esto es posible. Sí, sí, el tema que viene acá abajo. Ah, listo, súper. Pero es que yo no sé por qué lo pusieron ahí, porque me toca aplicar clases. ¿Sí me entiendes? Ah, claro. Clases. Y yo no sé la verdad por qué lo pusieron ahí, excepciones particulares, donde para eso hay que saber de programación entre objetos. Hmm. Pero bueno, yo lo intentaré hacer de la manera más simple, porque sin programación entre objetos eso es imposible. De hecho, me toca heredar de la clase excepción. ¿Me entienden? Entiendo. Bien, vamos a mirar a ver qué me está, por qué no me deja lanzar el mensaje de error. No lo comprendo. Si el mensaje está bien. Si no haga esto, finalmente haga lo otro. Ok. Está bien. De un momentico y busco la presentación a ver la presentación que dice. ¿Dónde está? Acá. Ahí está la clase, mi clase error. Raíz, aquí lo está mandando. Sí. No puede ser. No puede ser que yo lance las excepciones. Aquí está. Termine y lance. El error para que sea calculado, pues está bien. Rick. Está bien. No hay que, algo pasa, algo estoy escribiendo mal. El problema es de escritura. Vamos a leer el error. Vamos a ejecutar acá la función. Primero. Por aquí. Y hacemos el cambio en la función. Creo que hice un cambio en la función y no la ejecuté. Creo que fue eso lo que pasó. Ok, el 10 y el 2. Ahí está. Era que había hecho un cambio aquí y no le di clic en ejecutar. Entonces ahí se ejecutó la función, veanlo ahí, paz. Devolvió 5. Ahora vamos a dividir entre 0. Y dividimos entre 0. 10 y 0. Sí, no me está aceptando el raíz. Bueno, ok, póngame atención. Préstame atención aquí. Como ocurrió un error al llamar la función dividir, como ocurrió un error, voy a ponerle mensaje, aunque no lo haga, lo debe hacer. Lo debe hacer, debería permitir hacer. No puedes dividir entre 0, no puedes dividir entre 0. Vamos a ver si lo acepta. Si no, se lo coloco directamente con new, con
con... Vamos a dejarlo así, después lo pruebo con el mensaje. Porque no me está aceptando el mensaje. Ok. Voy a limpiar aquí. Pongan atención. Al llamar la función dividir, dividimos entre ceros. Si yo divido de nuevo, perdón. Si yo divido de nuevo, yo acá y digo 10 entre 0 entre 2, la función, el 10 se pone aquí, el 0, el 2 se pone acá. Llamamos a función dividir, que es esta que está acá arriba. Esta que está acá arriba. ¿Cierto? Esta función, ¿qué hace? Esta función lo que hace es, recibe un valor entero y lo pone aquí. Un valor entero y lo pone acá. Es decir, que el 10 pasa aquí y el 2 pasa acá. Pasamos el 10 como una copia al numerador y pasamos el 2 como una copia al divisor. Baja y hace la división. 10 entre 2 da 5 y retorna 5. No ocurrió el error. Aquí no ocurrió el error. ¿Comprendieron? Y él va a mostrar 5. Va a devolver 5. Ese 5 sale por la función dividir, se pone en R y en R lo imprimimos. Prestenme atención. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa si yo ejecuto el 10 con el 0? Cuando coloque el 10 se pone aquí. El 0 se pone aquí. Llamamos a dividir, le pasamos el 10 que se pone aquí y el 0 que se pone aquí. Luego divide 10 entre 0 y esto lanza un error. El try lo detecta y le decimos al CEP que lance el error fuera de la función. ¿Para qué? Para que la función no sea la que lo procese, sino que lo procese la línea que llamó a la función. Entonces aquí voy a colocar un try. Miren, no atención. Ejecuto. Y él dice que ocurrió un error. Aquí está como lento y esta vaina. Uf, todavía no sale. Servicio Studio Code. Esto está muy lento. Spider. Ahí ha salido. Estaba lento. Veanlo. Dice, error de división. ¿Dónde ocurrió? Aquí, mírenlo. ¿Sí lo ven? En la función dividir. La función dividir lanzó un error. ¿Cómo lo lanzó? Aquí la llamamos Hola, ¿me escuchan? ahora sí. Sí, señor, Ahora pero sí, se hace un canceló momento la no. ventana. Oh, ¿hace cuánto se cerró? Hace Desde que 5 segundos. ejecutó. Sí, ahí quedamos. Y algo pasó que se quedó quieto ahí y se cerró. Estoy como anfitrión. Sí estás como anfitrión, pero no tienes pantalla proyectada ni nada. Vale, ok. Listo. Ya, entonces miren, ahora sí ya ejecutó. No sé qué pasó, pero se demoró para ejecutar. Ejecutar de nuevo 10 y 0. Ahí está. Dice, ocurrió un error de división entre ceros. ¿Dónde ocurrió? En la línea 4. ¿Quién es la línea 4? La función dividir. ¿Cómo la función dividir pudo haber lanzado un error? Claro, internamente lo estoy pasando el 10 y el 0. Él divide el 10 entre 0 y la línea 4 de la división, de la función dividir, lanzó el error. De pronto Python por acá arriba lo dice, por acá abajo lo dice. Mírenlo aquí. En la línea 4, ¿lo vieron? ¿De quién? De dividir. Lanzó un error. Ese error ocurrió aquí y fue remitido a la línea, casualmente a la línea 4. Voy a subir aquí para que no sea la línea 4 para que se den cuenta. 10 y 0. Ahí ocurrió el error. El error ocurrió en la línea 3 de este bloque. En la línea 3 estoy ya invocando la función dividir. La función dividir, como tal, se invoca en la línea 3 y es esta que está acá arriba. Es esta que está acá arriba. Por lo tanto, en este bloquecito que está aquí, en la línea 4 fue donde ocurrió el error. Miren, acá abajo dice, bueno, más ese error ocurrió en la línea 4 del bloquecito que está arriba. Por eso es que no voy a utilizar Spider y para que se ve mejor que el collab. Hay cositas que el collab no son buenas, que no es bueno. Vamos a hacerlo acá para que lo entiendan mejor.
Ahí. Bien, vamos a poner esto más grande. Vamos a poner esto más grande. Ahí. Entonces vamos a ejecutar para que se vea completa la línea, porque es que aquí lo está fraccionando y no lo van a entender. Dice que la línea 1 por acá y la línea 2 por acá otra vez. Vamos a hacer todo que vaya de la línea 1 a la línea 3 para ver el mensaje de error. Entonces vamos a colocar el 2 y el 1. Ahí está. ¿Sí lo ven? 2 entre 1, 2. Ok, ahora vamos a ejecutar y vamos a ejecutar colocando un error. 10 y 2. Da 5. Y ahora 10. 10 y 0. Y pum, lanzó el error valor. Dice, en el archivo, este que está aquí, que es este que está acá arribita, en la línea 12, vean aquí la línea 12, ¿la están viendo? La línea 12. En la línea 12, vean acá, línea 12. De hecho, para acá no, porque están clic aquí y se va para la línea 12. Dice, ocurrió un error al llamar la función dividir. Al llamar la función dividir, ocurrió un error. Pero esa función está definida más abajo y en la línea 4, mírenla aquí, en la línea 4 ocurrió el error. Fue aquí donde ocurrió el error originalmente. El error fue de división entre 0. Ahora, ¿cómo capturo yo el error que ocurrió en esta función? Pues encierro la función con el try. Try y exit. Y exit. Y el tipo de error que me lo está dando, división entre 0, lo coloco aquí. 2 puntos. Y lo que genera el error, que es esta línea, era la línea 12 anteriormente. Ahí. La pongo dentro del try, de tal manera que si ocurre el error, se ejecuta el exit. Y en el exit voy a colocar print, no puedes dividir entre 0. No puedes dividir entre 0. Vengo yo acá y digo, print, acá está. Venlo acá. 10 entre 0. Ahí está. Ahora la función print, dividir, que es la que lanza un error, así como la función in cuando la llamamos y no recibe el valor correcto, lanza un error. Ahora nuestra función dividir lanza un error. ¿Cómo lo lanza? Con la palabra raíz. Si el error ocurre, try lo detecta, le dice a ese que lo lance fuera de la función para que sea capturado en las líneas donde están invocando la función. Vamos a ejecutarlo sin error. 10 y 2. No ocurrió error y él mostró el resultado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la función recibió el 10 y el 2 y dividió 10 entre 2 y devolvió R. No lanzó el error, porque como no ocurrió error, el exit no se ejecuta ni se ejecutó el raíz. ¿Qué significa raíz en español? Como notificar, como avisar. Rise es levantar normalmente. Levantar. Creo, Pues, no estoy segura. Yo creo que es algo así. Ok. ¿Quiénes son gringos acá? Profe, creo que es como aumentar. ¿Cómo aumentar? No, aumentar no es. Tiene que ser como notificar, como avisar, como... Tiene como diferentes Aumentar, contextos. es aumentar. Es como Aumentar. aumentar o como llamar, o sí. Bueno, Igual si de todas maneras es aumentar, lo que lo termina trayendo. si O lo hace aumentar, visible. yo lo veo de la siguiente manera. Como el error ocurrió en este bloque y este bloque fue llamado en este otro bloque, que aumente de nivel, de salga de aquí y se vaya para acá, para este. Más o Sí, menos así. prácticamente es eso. Sí. De hecho, en Java es más fácil, más entendible. Miren cómo se hace en Java. Try, abre llaves. Try, abre llaves, cierra llaves. Y colocas catch, capturar. Sí, catch. Catch. Ujú, Y dentro de catch colocas la excepción. ujú. Hay una excepción genérica, en este caso se llama number forma exception. No se Perdón. puede traer Se llama error. arithmetic, se llama arithmetic exception. Arithmetic, ese división entre 0, en Java se llama arithmetic. Arithmetic, no recuerdo cómo es que se escribe.
Arithmetic exception. En Java. Arithmetic exception, sí se llama arithmetic exception. Arithmetic con C. Se llama arithmetic exception. Y aquí le coloco la variable que vamos a tener el mensaje de error. Y abro llaves y aquí muestro lo que quiero mostrar, que en Java existen out.ln, por ejemplo. System.out.print. Muestro algo que estoy haciendo. Punto y coma. Y aquí coloco el mensaje de error, no puedes dividir entre 0. Entre 0. Y aquí dentro del try, coloco lo que voy a capturar entre 0. Por ejemplo, R, float, R es igual a 10 entre 2. Punto y coma. Si eso se puede, muestro mensaje. Digo que el resultado es, coloco R, perdón. Y coloco R. Si esto no lanza error, el try no detecta ningún error y sigue la línea siguiente. Y él continúa la línea siguiente. Y al terminar aquí, llega a la final del try y sigue la línea que está debajo, a la que están acá abajo. Si esto ocurre un error, genera un error, el try lo detecta y no ejecuta las líneas que están debajo, sino que desde aquí se lanza para el catch y captura la excepción, que es arithmetic exception. Pone el mensaje de error original que manda, original que manda Python aquí, este mensaje que está aquí, división entre 0 En Java lo pone acá y aquí lo podemos mostrar con error.getMessage. ¿Me explico? ¿Sí? Ok. Así se hace en Java. Sí, profe. Y así se hace en Python. Son sintaxis diferentes. Son sintaxis diferentes. Muy bien. Le iba a explicar otra cosita que ahora ratico me acordé que era. Profe, entonces para concluir, digamos esta parte de usar el try dentro de una función definida, entonces se debe usar dentro de la función y también cada vez que usted invoque la función. Claro, porque puede que ocurra el error. Mira que aquí no ocurre. O sea, solo usarla dentro de la función no sirve. Toca usarla también cada vez que usted la invoque. Sí sirve, pero ya eso depende de lo que tú quieras hacer. Yo puedo manejar el error aquí. ¿Me explico? Pero hay una cuestión que van a ver después, que se llama MVC. MVC es la forma en la que escribimos los programas. Aquí se le está enseñando a programar, no a cómo se debe escribir un programa. Y un programa se debe escribir con 3 capas. La primera se le llama B, que la vamos a ver el viernes. B. La segunda capa se llama C. Y la tercera capa se llama M. MVC, modelo, vista, controlador. Porque incluso el orden de las palabras MVC influye. Lo primero que se debe hacer es el modelo. ¿Qué es el modelo? La lógica. Si yo voy a hacer una división, yo debo hacer primero las funciones de dividir. Luego de tener bien clara la función dividir y que ya yo sepa que está bien, conecto los datos, los datos del usuario con el programa, que en las vistas normalmente se llaman formularios, que lo vamos a ver en la próxima clase. Un campito para ingresar datos y un botoncito por aquí que diga guardar. Estos datos pasan, este sería el número 1 y este sería el número 2. Y este sería el resultado, la respuesta. Y este sería el botoncito de dividir. Cuando la persona pulse clic aquí, estos datos pasan aquí y este dato pasa acá. Se ejecuta la división y devuelve el resultado. Esta división, este código debe ir escrito en esta capa. Y esta interfaz debe ir escrita aquí.
¿Quién conecta esta capa de la presentación? Los códigos de aquí con los códigos de acá, este que está aquí. Pasa los datos de aquí a acá. Y el resultado pasa de aquí y se pasa para acá. Entonces, si la manejas aquí, si manejas la sesión aquí, aquí no deberías tener ningún código que tenga que ver con ventanas, ni con iconos, ni con mensajes, ni con print, ni con nada de eso, porque esto solo es lógica de negocio. Entonces, no podrías notificar a la ventana que ocurrió un error. ¿Me explico? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Por eso es que les digo, depende, todo aquí depende de lo que quieran. Si lo quieren manejar aquí, vamos a manejarlo aquí. Vamos a hacerlo en división 2, versión 2. Vamos a hacer división, versión 2. Ahí, cuando lo coloco esto, aquí me paso. Vamos a colocar, vamos a manejarla. En vez de lanzarla, la vamos a manejar print. No puede dividir entre 0. Pero debo lanzar algo. Debo devolver algo. Debo devolver algo. Entonces, finalmente, dos puntos, return R. Y R va a devolver name, none. ¿Por qué? Porque ocurrió el error y quedó en none. Esto no se ejecuta. Se ejecuta esto y finalmente se ejecuta esto. Si no ocurre el error, se hace esto y aquí el valor de R y se devuelve esto. De hecho, esto no lo necesito ya. Porque si no ocurre el error, se devuelve R. Si ocurre el error, se ejecuta esto y se ejecuta esto. Y se ejecuta esto y R quedó valiendo ¿cuánto? No. Vamos a mirarla. Esta es versión 2. Versión 2. Vamos a ejecutar esta y vamos a ejecutar la otra. R es igual a dividir versión 2. Le colocamos numerador y denominador, que en este caso sería N1 y N2. Fíjate que no necesito imprimir aquí. No necesito imprimir porque ya la está imprimiendo. Bueno, sí necesito imprimir el resultado. Perdón, el resultado. Vamos a colocar R. Aquí ya está ahí. Imprimimos el resultado. Vamos a colocar aquí que resultado versión 1. Versión 1. Y aquí resultado versión 2. Versión 2. Ejecutamos. $10 y 2. Ninguna de las dos van a lanzar error. Veanlo. Versión 1 dio 5, que fue esta. No lanzó error, se ejecutó y retornó el 5. ¿Por dónde lo retornó? Porque estamos llamando a dividir. ¿Cierto? Y ponemos resultado aquí y lo imprimimos, que es esto que está aquí. Ahora llamamos a versión 2. Le pasamos el 10, le pasamos el 0, el 2. Llamamos a versión 2, le pasamos el 10, pasamos el 2. Divide 10 entre 2, pone el resultado aquí y finalmente devuelve el resultado. Lo salta por acá. Y lo obtenemos aquí en R y lo imprimimos, que es este que está aquí. Ya. Ahora vamos a lanzar, vamos a ejecutarla con un error. 10 y 0. Miren lo que pasó. La cosa es que no lo estoy... Sí, no se alcanza a ver la de la división 2 porque esto está dentro del try y como el primer error se lo va a dar en dividir solo. Lo debió imprimir, lo debió imprimir. La cosa es que no lo estoy... Vamos a dividir, vamos a separarlo en división entre 0, versión. Dentro de función. Dentro. Pero ahí no va a llegar. Función. Ah, sí, sí, no llegó por la división, exactamente. Porque La línea 25 está dentro del try. El 3, la línea 23, en este caso sería la línea 23. La línea 23 es la que ocurre el error. Y al ocurrir el error, no ejecutó esto. No ejecutó esto. Por lo tanto, se pasó para acá. ¿Entendieron? Sí. No. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Miren. 10 y 0. Antes de dar enter, el 10 se pone aquí. El 0 se pone aquí. Llego acá y digo 10 y 0. Función dividir. Es esta que está acá arriba. 10 y 0. Haga R igual a non y diga divida 10
entre 0. Error. Try dice, except dice, lanza el error afuera, lánzalo hacia un nivel superior, hacia acá, la línea 23. Aquí ocurrió el error y el try lo detecta. Por lo tanto, estas líneas no se ejecutan. No se alcanza a llamar la función 2, sino que salta de aquí hasta except, y except imprime esto. Mírenlo. Ahí. ¿Lo vieron? Sí. Sí. Ahora vamos a llamarla de diferente manera. Vamos a colocar aquí, después que muestre esta, vamos a colocar esta. Vamos a volver a pedir los datos y le pasamos otros datos nuevos a la función versión 2. 10, ahí ocurrió el error. Y el cerrar. Pongan atención. ¿Qué pasó? Como le coloqué el 2, no ocurrió el error. No ocurrió el error. Mostró el mensaje y saltó a la de abajo. Ahora voy a decirle a esta que lance el error. 10 entre 0. Y dice, no se puede dividir entre 0 en la función. Mírenlo, dentro de la función. Y él lanzó el resultado, que es R. ¿Qué era R? Non, porque esto no se alcanzó a ejecutar, porque lanzó un error. Volvió non llegó aquí y se imprimió acá. ¿Sí vieron cómo la función dividir 2 manejó el error? Aquí. ¿Lo vieron? Mientras que esta que está acá no lo maneja, simplemente lo lanza. Lo saca. A que lo maneje otro nivel. Por eso que se llama Racer. ¿Comprendieron esa parte? Sí. Sí, profe. Ok, Yo mañana les voy a explicar. Mañana que es el día del repaso, vamos a hacer un ejercicio con listas, con funciones, un ejercicio con listas, con funciones, con diccionarios, con tuplas y errores. Ok. Uy. ¿Vieron? Yo se los preparo hoy en la tarde y mañana lo hacemos. Listo, profe. Que manejemos Un todos los ejercicio pasos. con esteroides. Sí, mañana lo hacemos, no se preocupen. Bien, nos vemos, cuídense. Listo, profe. Gracias. Vale, éxitos. Gracias. Chao. Profe, y profe. comprensión regular. Gracias. Muchas gracias, Bye, profe. bye. Hasta Chao. luego, tutor compañero. Feliz día. Luego.